en 1999, estamos hablando ya nuestra era, ocurrió algo que muchos igual no lo sabéis, pero está ahí, está en la historia. El 31 de octubre de 1999 hubo una declaración histórica, os voy a decir así, histórica, conjunta, una declaración firmada después de muchos años, pero décadas de charlas entre católicos y luteranos. En la ciudad de Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén, para todas las naciones. Dios los bendiga a todos. Quien les habla, su hermano Omar Becerra, va a estar con ustedes moderando esta reunión y presentando a un invitado especial para esta tarde, entre nuestro invitado especial, que es nuestro hermano Cristóbal Toro, desde España. Así que le damos la bienvenida a él al programa. Bienvenido, Cristóbal. ¿Qué tal, Omar? Bien, bendiciones, me alegro de estar aquí en tu casa y bueno, que sea de grato lo que vamos a hablar hoy, que creo que es interesante de saber un poquito de historia sobre la justificación. Doy gracias a Dios por conocerte, Cristóbal, y que puedas haber accedido a estar en nuestro programa. También las gracias al doctor Enuel, que fue puente para poder conocerte y poder llegar a ti. Y bueno, hemos preparado este tema para hoy, para todos nuestros amados que nos escuchan a esta hora de la tarde. Lo que no sabías de la declaración de la justificación en la historia. Un título bien grande, Cristóbal. Sí, bueno, esperemos que también traiga pues un poco de luz a esto. Esto es algo que deberíamos de saberlo todos, sobre todo todos aquellos que amamos al Dios de la Biblia, al Mesías de la Biblia y que estudiamos su palabra, porque tenemos que darnos cuenta que el mundo está pues, oye, sobre todo el tema del cristianismo está pues gobernado, y así lo hemos querido todos y así está en orden en este sentido de muchas federaciones. Yo lo que os voy a hablar aquí es algo que viene de muy atrás, desde hace siglos y siglos y hasta lo que ha llegado hoy, y me gustaría pues que pusiese un poquito de atención, porque esto es historia y sobre todo basándonos en esta serie que estás haciendo sobre la justificación, que es un pilar fundamental en el cristianismo, y si no lo entendemos bien pues podemos llegar a muchos errores doctrinales, pero creo que la mayoría, si no decir casi todos, el consenso de la justificación está muy consensuada entre todos, ¿no? Faltando unas cositas, pero hay algo que tenemos que saber, ¿no? Algo pasa con esta a lo largo de la historia, a partir del siglo XVI, con esta doctrina, ¿no? Entonces, esto es lo que voy a hablar en esta tarde. Muy bien, pues lo que voy a dar yo hoy aquí no va a ser un estudio doctrinal, sino un repaso en la historia de hasta dónde se llega con esta doctrina de la justificación. Y voy a empezar con cómo empezó en la iglesia más reciente. Estamos hablando de hace unos 500 años, cuando un sacerdote, vamos a decirlo así, católico, alemán, llamado Lutero, se dio cuenta que lo que estaba haciendo la iglesia de aquel momento, que era la que todo el mundo pues estaba pues venerando o se sentía parte, notó que algo estaba ahí mal, ¿no? Entonces, sabéis que Lutero, los protestantes, que somos nosotros, que somos muy protestones, los protestantes, Lutero el 11
el 31 de octubre de 1517 hizo algo que a todos nos vino pues al pelo, ¿no? Como se suele decir. Él escribió 95 tesis en una catedral de Wittenberg, ahí en Alemania, dando inicio a este movimiento reformador de la Iglesia. Yo no sé si fue reformador, lo que sí vimos en la historia, después de mucho, que hubo un concilio llamado el Concilio de Trento. La historia nos dice que ese concilio de Trento, que por cierto fue un concilio que se empezó en 1545, fijaros para qué. Para hablar de las doctrinas que se estaba produciendo en el norte de Europa, con Lutero y con Calvino también, y querían hablar sobre ese. Era un concilio pues muy ecuménico. Una de las posiciones que se iban a hablar era la doctrina de la justificación. Era imposible para la Iglesia de entonces, no la reformada, para la de entonces, se tenía que postular. Y entonces a ese concilio se le llamó la contrarreforma. Fijaros qué curioso. Pero fue la contrarreforma, pero hubo una reforma dentro de la Iglesia Católica, hablando que los protestantes, o al menos la idea de Lutero, Calvino y todos los líderes protestantes que habían en Europa, tenían que pronunciarse, y se pronunciaron de una manera muy bestia, como digo yo, ¿no? Entonces, lo que dijeron fue herejía. O sea, dijeron que la doctrina de Lutero era herejía. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque la historia nos está diciendo que uno de las doctrinas que separó en sí y persiguió en sí a la Iglesia protestante y los enfrentamientos que hubo entre los protestantes y los católicos, que hubo, la verdad que hubo hasta armas en ese entonces, era la justificación. Para ellos era imposible, para la Iglesia Católica de entonces era imposible. Fijaros cómo fue el Concilio de Trento, que os voy a leer unas cositas sobre el concilio, lo que hicieron. Mirad, el Concilio de Trento duró desde 1545 a 1563, o sea, no fue un concilio de un fin de semana. Se habló de muchas cosas. Fue convocado en respuesta a la Reforma Protestante para aclarar, fijaros, diversos puntos doctrinales. Entre ellos, el más clavado es el de la justificación. Tanto fue así, fijaros cómo fue tan fuerte, que, fijaros, dice que desde el contexto histórico en esto, dice que desde 1518, os voy a leer un poquito, los protestantes alemanes reclamaban la convocatoria de un concilio alemán porque querían reformar la Iglesia. Y el emperador de aquel entonces, que era Carlos I de España, intentó cerrar, fijaros que intentó cerrar las diferencias entre católicos y reformistas para hacer frente a una amenaza de guerra, una amenaza turca que venía por ahí por el oriente. Carlos I de España quiso conciliar a los católicos y protestantes, pero fue imposible, ¿no? Tanto es así que hicieron una especie de convocatorias llamadas dietas. En 1521 se intentó zanjar las disputas. Las disputas eran gordas, pero estas disputas eran por la misma doctrina, la doctrina de la justificación. Una de las principales es la mecha que hizo estallar la reforma de Lutero, que quiso reformar la Iglesia, que no se reformó, sino que hizo que en el Concilio de Trento se le llamó la contrarreforma. Hubo una reforma dentro de la Iglesia Católica. Ahí es donde, por ejemplo, se apoyó la Inquisición. Ahí es donde salió la doctrina de que los sacerdotes no podían casarse. Bueno, una serie de doctrinas que salieron en esos años, en ese concilio, en base a la doctrina, o al menos en la disputa que hubo entre los protestantes alemanes y la Iglesia Católica. Tanto es así, esto hay que saberlo porque
cuando pensamos en la doctrina de la justificación, pensamos, los que sabemos algo de Biblia, pensamos en el apóstol Pablo. Pero des en cuenta que los padres de la Iglesia, los primeros 300 años, pues bueno, ahí estaban, ¿no? Hablando, poniendo bases doctrinales en el cristianismo, hasta que llegó la creación de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que adoptó el emperador Constantino, adoptó el cristianismo para el imperio. Fijaros, hasta ese momento la Iglesia estaba perseguida. No era una iglesia que se sentaba en las sillas de un local o de un sitio para adorar, no, estaba perseguida. En ese momento, pues se adaptó todo lo que había en la iglesia romana, perdón, en el Imperio Romano, se adaptó para la Iglesia Católica. Bueno, los cristianos se empezaron a relajar. Se empezaron porque ya no les perseguían, ya no dependían de la gracia de Dios, ya no dependían de muchas cosas. ¿Por qué? Porque se relajaron. Gracias a Dios que salió gente como Lutero y otros antes que él. Y bueno, ahí está la historia. Bueno, tanto es así que, bueno, que hasta como he dicho, el Carlos I de España, el emperador, el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿vale? Era el emperador sacro. Dice que bueno, que intentó, es más, hasta invitaron a Lutero a que se uniese y que se juntase con los católicos para hablar, para quitar asperezas de esa doctrina que podrían convivir y esas cosas, pero parece ser que no, ¿no? Y lo que rompió todo fue ese concilio de Trento, que fue, pues, bastante largo, y salió ahí una reforma en la Iglesia Católica y también una declaración de acusación, de condenación a los protestantes. Fijaros que desde antes de la crisis extrema de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica dice que había intentado mejorar, pero se puede mencionar que había cardenales españoles, sobre todo, que durante el reinado de los reyes católicos en España dedicaron a mejorar la moral de la institución de la Iglesia Católica, nombrando obispos de grandes cualidades, centros educativos. En Italia se había creado una asociación de seglares piadosos y cléridos llamado la Oratoria del Amor Divino. Se inició actividades secretas en 1517 sobre la base del amor al prójimo. Estos intentos, sin embargo, no bastaban. En Alemania se destacó la labor de un obispo que se llamaba Nicolás de Cusa. Pero fue Paolo III quien había vivido las luchas en Italia, quien asumió el compromiso de unificar a los católicos, logrando la reunión del Concilio de Trento, después de varios papas lo hubiesen intentado sin éxito. Al principio fue admirador del humanista y teólogo cristiano Erasmo de Rotterdam, que muchos lo conocéis por sus escritos, y vio factible la posibilidad de reconciliación con los protestantes, pero luego acabó desechando esa posibilidad. Desde la contrarreforma, desde la reforma de hace 500 años, se ha intentado acercamientos, pero en el Concilio de Trento hubo una declaración unánime de rechazo a la doctrina de la justificación, vista como lo decía en este caso Lutero, Calvino y los siguientes. Fijaros, os voy a dar una fecha. En 1999, estamos hablando ya de nuestra era, ocurrió algo que muchos igual no lo sabéis, pero está ahí, está en la historia. El 31 de octubre de 1999 hubo una declaración histórica, os voy a decir así, histórica, conjunta, una declaración firmada después de muchos años, pero décadas de charlas entre católicos y luteranos. Yo creo que empezaron por los luteranos porque el problema de 500 años atrás fue con los luteranos, en este caso con Lutero.
fue la doctrina de la justificación, que no es por obras. Bueno, ya sabéis todo lo que el hermano Omar os ha estado dando aquí. Pero fijaros, la historia dice, en nuestra era, que hubo una declaración. Lo que antes no se pudo hacer, se hizo. Ojo lo que voy a decir ahora, y no es que yo esté de acuerdo, pero hay que ir a la historia. La historia nos tiene que enseñar algo o desenseñar. Entonces, el 31 de octubre de 1999 se firmó históricamente una declaración. Por eso yo en el título del vídeo le dije a Omar que pusiese lo que no sabías de la declaración. Por eso no puse doctrina, sino de la declaración de la justificación en la historia. Porque es importante que sepamos esto y hasta dónde está llegando. Otra cosa es que lo aceptemos, no lo aceptemos, y bueno, pero vais a ver que no solamente los luteranos, que por cierto, los luteranos de hoy en día no son los luteranos de hace 500 años, al igual que los bautistas no son los mismos que de hace cientos de años, ni los metodistas, ni los anglicanos, etcétera, ¿no? Yo creo que todas las denominaciones protestantes han estado evolucionando, pues, yendo al ritmo posiblemente de la cultura de su país y bueno, de la cultura del siglo que estamos viviendo, ¿no? Bien, entonces, la fecha, el 31 de octubre de 1990, la declaración conjunta entre católicos y luteranos sobre la doctrina de la justificación. Ojo con esto, porque hicieron una declaración. Fue esta, precisamente, el argumento que dividió a las dos iglesias en una fecha, en 1930, que hubo otro acercamiento con los católicos y los luteranos o protestantes, hicieron una confesión llamada la Agustana, que no me sale bien el nombre. La fecha, fíjense, es la que se escogió, la fecha se escogió simbólicamente porque recordaba que el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero publicó sus 95 tesis en Gutenberg. Fue anunciado el 11 de junio de 1999 en Ginebra, después de que la Iglesia Católica, fijaros, pidiese que se hiciera algunos añadidos a un texto base para aclarar, atentos a esto, mejor algunos conceptos relacionados con la cuestión del pecado y de la cooperación del hombre en la salvación. Y esto es lo de la concupiscencia. Ya sabéis que para algunos la concupiscencia es una cosa, para los católicos es otra, y ahí se arreglaron algunas cositas en ese texto. El texto que firmaron, lo firmaron cardenales, obispos y el presidente de la Federación Luterana Mundial, recogió en ese documento 30 años de diálogo. O sea, no estamos hablando de que se sentaron un fin de semana a hablar. 30 años de diálogo surgidos tras un concilio que hizo, que todos conocéis, el Concilio Vaticano II, que de ahí salió el poder tener un acercamiento a los que llamaban los hermanos separados, ¿no? O algo así, a los protestantes. Y se ofrece, este documento está en todos los idiomas. Bueno, que si queréis lo podéis buscar por internet y vais a ver lo interesante que es. Mirar, sobre la base de los acuerdos alcanzados en la doctrina conjunta sobre la doctrina de la justificación, la Federación Luterana Mundial y la Iglesia Católica declaran, escuchar esto porque estos lo firmaron ellos dos, los luteranos, protestantes y los católicos. Mira lo que dice. La doctrina de la justificación expuesta en la presente, y esto lo estoy leyendo parte del acuerdo, declaración demuestra que entre luteranos y católicos hay un consenso respecto a los postulados fundamentales de dicha doctrina. ¿De cuál? De la justificación.
Con base a este concurso, la Federación Luterana Mundial y la Iglesia Católica declaran, mirad lo que declararon en 1999, las condenas del Concilio de Trento, por eso lo he nombrado antes, no se aplican al magisterio de las iglesias luteranas expuestas en la presente, o sea, declaración. En esta declaración, esas condenas que habían sobre Lutero y su doctrina de justificación, en esta declaración se rompía. Declaraban que quedaban nulas. ¿A quiénes? A la luterana, porque son los que firmaron en 1999 esta declaración. No se aplica al magisterio de la Iglesia Católica expuesto en la presente declaración. Mira lo que dice. Con relación a la resolución acerca de la declaración conjunta, fue tomada por parte del Consejo de la Federación Luterana el 16 de junio de 1998 y la respuesta de la Iglesia Católica el 25 de junio de 1998. Y los interrogantes planteados por ambas, las declaraciones conjuntas, que están en un anexo, acredita ulteriormente del consenso alcanzado de la declaración conjunta, de modo que sea claro que las anteriores mutuas condenas doctrinales, o sea, las de Trento, no son aplicables a las enseñanzas de ambas partes. O sea, lo que están diciendo aquí, que en esa declaración, aquello que se confesaban ellos el uno al otro de condenas, en esta declaración quedaban nulas. Anulaban muchas cosas que se habló en el concilio o en la contrarreforma, llamada contrarreforma del Concilio de Trento. Las dos partes en diálogo están comprometidas a continuar y profundizar el estudio acerca de los fundamentos bíblicos de la doctrina de la justificación. También buscan una ulterior comprensión común de la doctrina de la justificación más allá de lo que ha sido tratado en una declaración conjunta. O sea, esa declaración no significa que dejen de hablar, sino que los teólogos católicos, los teólogos luteranos o protestantes se unen para seguir avanzando en la doctrina de la justificación. Bueno, hay un anexo por aquí y os voy a leer el anexo, que es muy interesante y vais a ver que son cosas que decimos nosotros. Mirad. Las siguientes eludizaciones subrayan el consenso alcanzado en la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación. Estoy leyendo el anexo ese que os he hablado antes. Con referencia a las verdades básicas de la justificación. Así se pone en claro que las condenas mutuas, voy a repetir, en los tiempos pasados no se aplican a las doctrinas católicas y luteranas sobre la justificación tal y como son presentadas en esta declaración. Juntos confesamos. ¿Quiénes? Eso dice la declaración. Los católicos y los luteranos protestantes. Juntos confesamos. 1998. Atentos a esto. Esto hace muy poco. Solo por gracia mediante la fe en Cristo y su obra salvífica. Y no por algún mérito nuestro somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo que renueva nuestros corazones, capacitándonos y llamándonos a buenas obras. Doctrina, sana doctrina. Lo declaran los dos, la Iglesia Católica y los luteranos. Hay otra confesión, dice, juntos confesamos que la gracia de Dios perdona el pecado del ser humano y a la vez lo libera del poder avasallador del pecado. La justificación por la que Dios confiere el don de la nueva vida en Cristo es perdón de los pecados y hace justos. Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios. Romanos 5:1. Somos llamados hijos de Dios, pues lo somos. Primera de Juan 3:1. Somos verdaderamente e internamente renovados por la acción del Espíritu Santo, permaneciendo siempre dependientes de la acción en nosotros. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva criatura o creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Segunda de Corintios 5:17. En este sentido, los justificados no siguen siendo pecadores. Aún así, nos engañamos si decimos que no tenemos pecado.
Eso es doctrina. Primera de Juan 1, 8, 10. Ya sabéis que dice que aquel que dice que no ha pecado miente y hace a Dios mentiroso. Bueno, pues todos caemos muchas veces. Santiago 3:2. ¿Quién se da cuenta de sus errores? De las faltas ocultas, límpiame. Salmo 19:13. Cuando oramos, solo podemos decir como el recaudador de impuestos: oh Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Lucas 18:13. Esto es expresado de diversas maneras en nuestras liturgias, dice esta confesión. Juntos escuchamos la exhortación: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias. Romanos 6:12. Lo que nos recuerda es el peligro continuo que viene del poder del pecado y su acción en los cristianos. En este sentido, católicos y luteranos, esto es una confesión, juntos pueden comprender al cristiano como simul justus et peccator, que significa, a pesar de sus diferencias y aproximaciones en este argumento, tal como es expresado. En parte de la declaración, ahí pone una página. En concepto, y aquí es lo que yo he hablado antes de la concupiscencia, que se habló en este anexo, porque hay una diferencia entre católicos en la doctrina de la concupiscencia y católicos y protestantes, es usado por católicos y luteranos con diferentes sentidos. Aquí lo dice la declaración. En los escritos confesionales luteranos, la concupiscencia es entendida como el deseo egoísta de los seres humanos que, a la luz de la ley espiritualmente entendida, es visto como pecado. En la comprensión católica, la concupiscencia es la inclinación que permanece en los seres humanos aún después del bautismo, que viene del pecado y conduce a él. A pesar de las diferencias aquí incluidas, desde la perspectiva luterana se puede reconocer que el deseo puede llegar a ser abertura, por donde el pecado ataca. Debido al poder del pecado, el entero género humano llevaba la tendencia a oponerse a Dios. Esta tendencia, de acuerdo con las concepciones católicas y luteranos, no corresponde al designio inicial de Dios para la humanidad. El pecado tiene un carácter personal y, cuanto tal, conlleva a la separación de Dios. Es el deseo egoísta del hombre viejo y la falta de confianza y amor hacia Dios. La realidad de la salvación en el bautismo y el peligro que viene del poder del pecado puede ser expresados de tal manera que, de un lado, se enfatice el perdón de los pecados y la renovación de la humanidad en Cristo por el bautizado, y por otra parte puede ser visto que los justificados están expuestos también constantemente al poder del pecado y a sus ataques apremiantes. Romanos 6, 12, 14. Y no están eximidos de luchar durante toda su vida contra la oposición a Dios. Esto es una confesión en 1998 entre protestantes, los luteranos y los católicos. Bueno, lo que quiero decir con esto, y no voy a leerlo todo porque si queréis os puedo pasar el artículo donde expresa esto. Hay muchos artículos, incluso el libro de la confesión completa entre esto, la podéis conseguir gratis en internet, así que está ahí, está en la historia. Pero no solamente esto ha sido obra solo de luteranos y católicos. No solamente eso. Mira, os voy a leer un artículo que hay una adhesión que años posteriores, estamos hablando ya de los años 2000, 2014, 2017, sobre todo en el 2017, se unificó a esta declaración firmada por católicos y luteranos las iglesias reformadas, los anglicanos y los metodistas. Todo confesiones protestantes, sobre todo los reformados, que, ¿sabéis? La Iglesia Reformada Mundial es una de las más grandes que hay en el mundo protestante, que adquiere a muchísimas denominaciones reformadas, muchísimas, pero está adherida. Lo que yo quiero decir con esto
es que esta doctrina, que es el pilar de esa disputa que hubo hace 500 años, y gracias a Dios de que Dios tuvo que despertar esto porque llevaban ya 200 años haciendo las cosas muy mal, que llegase hombres de Dios como Lutero, Calvino, y que empezásemos a escudriñar en las Escrituras, a escudriñar y a estudiar, ¿no? Y fíjense que el texto bíblico, porque claro, decimos, esta es la palabra de Dios, es el canon, ¿no? Si estudiamos la historia de cómo se compuso la Biblia, nos estamos dando cuenta de que sí, los libros sagrados de la Tanaj que tenían los judíos, por ejemplo, los primeros cristianos del siglo I, los primeros cristianos usaban no la Biblia completa, sino usaban la Tanaj. ¿Y qué Tanaj era aquella? Era la Tanaj, la Septuaginta, la que 300 años antes Ptolomeo II mandó a Jerusalén, antes de Cristo, en Alejandría, que tradujesen los libros que había sagrados judíos, que los tradujesen al griego koiné. Y hasta ahora eso es lo que ha permanecido. No solamente eso, sino lo más antiguo que tenemos son unos textos masoréticos de primeros siglos de nuestra era. Pero el cristianismo se dio cuenta de que necesitaba un canon, necesitaba una regla. Desde el principio los padres de la iglesia lo necesitaban. El problema es que obviaron eso. La contrarreforma, el Concilio de Trento fue muy duro. O sea, tendría que haber sido al revés. Tendrían que, siendo obispos y gente teóloga, se supone, entre comillas, tendrían que haber indagado, pero no. Pusieron por encima la superioridad de la iglesia, madre iglesia, ¿no? Y dejaron a un lado la Biblia. Lo que no hizo Lutero, ni Calvino, ni el resto de personajes protestantes, y luego más adelante los otros reformadores, ¿no? Cuando empezaron con los metodistas, Wesley, y bueno, tantos predicadores, y bueno, que hicieron mucho bien a la predicación y a la extensión del reino de Dios. Pero hoy en día hay acercamientos. Entonces, los que nos consideramos protestantes porque entendemos la doctrina de la justificación como una de las doctrinas fundamentales, pero fundamentales del cristianismo, sin entender bien esa doctrina explicada por el apóstol Pablo, no tan bien explicada, ¿no? En Romanos sobre todo, ¿no? Y ver que otras confesiones están declarando incluso la tendencia de la Iglesia Católica a retomar esa doctrina. Ya ahí la habéis escuchado, que está firmado por ellos. No han cambiado los catecismos, pero lo firmaron. Hay acercamientos. Esto la gente lo llama ecumenismo. Mirad, os voy a dar un detalle sobre ecumenismo. Ecumenismo es una palabra en griego que no sé pronunciarla, pero la podéis buscar si queréis. Por ahí tenéis a San Google, que podéis mencionar y ver todas estas cosas. Ecumenismo significa reunión de reinos, reunión, ¿no?, de reinos o conjunto de reinos conquistados. En el Concilio Vaticano II se ha intentado esto. Yo particularmente, si me preguntan qué pienso de esto, pienso de que esa declaración, aunque no estoy de acuerdo, pero pienso que esa declaración muchas federaciones protestantes la van a firmar. Porque la adhesión de las iglesias reformadas, que son de las últimas que han entrado en el 2017, que firmaron esa declaración también. Ojo, iglesias reformadas, y muchos de los que estáis por estos canales me habéis dicho que sois reformados. No sé qué reformados, bautistas reformados, bueno, da igual. Te aseguro, si no es así, que vamos a llegar, las federaciones, a firmar esa declaración.
acabaría quizás siglos de disputa. Sí, posiblemente habría algunas cosas, pero como las que tenemos los protestantes. Yo muchas veces digo, es que los protestantes, me voy a la iglesia de la esquina y me voy a la de la otra esquina y todos alaban a Dios, todos hablan de la Biblia, todos estudian la Biblia, todos dicen que son sana doctrina, pero en esta dicen una cosa y en esta otra. Pero son hermanos, hay una diferencia. También la hubo en los apóstoles, diferencias. Por eso en Hechos de los Apóstoles tuvo que haber el primer concilio, la primera reunión para poder hablar de ciertas doctrinas se juntaron, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los gentiles? No podemos judaizar a los gentiles. Bueno, ya sabéis, ¿no? Esta historia en Hechos de los Apóstoles, porque era necesario y llegaron a un consenso después de haber estudiado, meditado, orado en muchas cosas, ¿no? Yo pienso que la iglesia protestante, que me siento parte de ella, debería de tener un concilio, de hablar de todo eso, porque no os podéis ni imaginar si ya se está llegando en acuerdos ecuménicos. Recuerdo que la palabra ecumenismo viene de una palabra que no sé cómo explicarte, cómo funciona, ni se pronuncia, pues no soy griego, pero lo único que sé es qué significa esto. Es una reunión de tierras conquistadas, se usaba en un ámbito militar. ¿Para qué? Pues para reunir lo conquistado. Quieren conquistar también la doctrina de la justificación. Y si ya estas iglesias las está marcando, y tenemos que saber esto en historia, esto lo tiene que saber el pueblo de Dios. Esto lo tiene que saber el pueblo de Dios. Que se están firmando sus propias federaciones, vamos a hablarlo así, o sus propias organizaciones están firmando esto. Millones y millones de cristianos protestantes están bajo la cobertura de esta declaración. Es buena, o sea, de una declaración de acercamiento. Estamos viendo que ya, pues bueno, pues oye, vamos a declarar, vamos a poner perdón a esto y bueno, hay cosas en el Concilio de Trento que se queda para la Iglesia Católica porque hicieron muchas reformas ellos, pero en la declaración de condena hacia la doctrina de la justificación de Martín Lutero, como ellos decían, los luteranos, ha quedado abolida en 1999, 98 y 99. Luego se han añadido las iglesias metodistas, las iglesias anglicanas y la federación o la adhesión de las iglesias reformadas del mundo. Estamos hablando de federaciones mundiales, con millones y millones de denominaciones. Todas al final van a caer. Todas. Os lo puedo asegurar. No sé cuándo. Han tardado mucho. Ha habido muchos años de acercamiento. Ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer a esto? Porque claro, al final, a no ser que vayas como un llanero solitario, al final todos estamos bajo autoridad de alguna denominación en sí, ¿no? ¿Qué hacemos? Al final, el ecumenismo se está metiendo no como pues muy sutil. Quiero decir, se está metiendo muy sutil, ¿no? Porque en ese ecumenismo también entran otras confesiones no monoteístas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Un gobierno religioso mundial. Y fijaros que han usado la mayor doctrina con la que nos duele el corazón, la que queremos saber, la que no queremos saber, la que nos une como cristianos, ¿no? La doctrina de la justificación. Solamente os quiero acercar un pequeñito, como os he acercado un pequeñito panorama histórico de lo que está pasando actualmente con la doctrina de la justificación. A veces tenemos que sacar nuestra nariz y nuestros ojos de las cuatro paredes de nuestras iglesias, ¿no? Para ver qué es lo que están haciendo aquellos que se supone que estamos bajo autoridad de ciertas asociaciones, ciertas federaciones, ciertos grupos
que nos representan ante el gobierno, ante no sé cuántos, bueno, que son nuestros representantes aquí y están firmando cosas porque creen ellos, ¿sabes? Que, y bueno, ellos han tenido, las iglesias reformadas, estas últimas, tuvieron una especie de reunión, un concilio de todo el mundo en el que, claro, tuvieron que aprobar entre todas, los representantes de todas las denominaciones de las iglesias reformadas tuvieron que firmar, o sea, aprobar esta resolución para poder entrar dentro de esta declaración de la justificación ecuménica. Pero lo han hecho. 2017. Hace escasamente nada. Pero esto lo tenemos que saber. La doctrina de la justificación es una doctrina interesante. No voy a decir difícil de entender, porque solamente la gracia de Dios es la que te hace entender esto, la que te hace vivir esto, esa doctrina de la justificación. El cristiano se tiene que sentir seguro. El cristiano tiene que entender que Dios murió una sola vez y para siempre por todos los pecados, por todos nosotros. Y tenemos que entender sobre la seguridad de salvación, pero tampoco caigamos, que esto sería otro debate para otro momento, en algo que también el texto bíblico nos está, incluso los apóstoles nos han advertido, es una señal de alarma la apostasía. Ojo con esto, porque es muy interesante, habría que hablarlo, debatirlo, y esto es historia, pero historia que nos compete a nosotros como cristianos, y tenemos que alzar nuestra voz hacia esto. Cuando lleguen nuestras federaciones o los que están por encima nuestro a decirnos, vamos a hacer un concilio, vamos a hacer una reunión para aprobar si nos unimos. Pero, ¿por qué? Porque fíjate que los luteranos, que son los que empezaron todo, los anglicanos, los metodistas, madre mía, los metodistas, grandes predicadores, cómo avanzó el evangelio, un montón de cosas. Y ahora las iglesias reformadas, que atañen a millones de cristianos, a miles de denominaciones reformadas, y han firmado esta declaración. Y sin saberlo, muchos están dentro del ecumenismo. Bueno, ojo, no digo eso. Luego cada uno, me imagino que cada iglesia será muy independiente, pero entonces ya no estaría bajo la cobertura de esa autoridad, terrenal, ¿no? En representación de su denominación. Pero bueno, os dejo esto. Creo que si queréis saber más, como siempre digo a todos mis amigos de las redes sociales, busca, que hay un montón de artículos que hablan sobre esto. Hay incluso vídeos de conferencias que están evaluando estas firmas que se han hecho hasta ahora y que muchos apoyan y otros no apoyan. Esto es muy interesante. Así que, pero que sepamos que se ha estado negociando el ecumenismo, sobre todo con los protestantes y católicos, por la principal doctrina del cristianismo, que es la justificación. Hermano Omar, mi tiempo aquí acabó. Gracias por tu tiempo, por permitirme expresarme en tu canal, y espero que haya sido de tu agrado. Gracias, Cristóbal, por todo lo que nos has compartido, de lo que Dios ha puesto en tu corazón para poder traernos. Y la verdad que estuve escuchándote detenidamente, y la verdad que es de la declaración que hace, haciendo un comentario, ¿no? La declaración que hacen luteranos con los católicos es buena, pero el tema es con qué intención, para qué lo hace, quién está tomando la posta de esa declaración. ¿Son los luteranos convirtiendo católicos al cristianismo, o somos nosotros cediendo al catolicismo y a la forma como ellos proceden, ¿no? En su liturgia, según ellos? El tema es lo siguiente: vemos aquí que hay una contaminación en la cual nos están influenciando por todos los lados, y aún es como que el virus ya entró dentro de
del sistema, ¿no? Del protestantismo, y que ya vemos estructuras denominacionales de años, ya se podría decir, distorsionándose, ¿no? Vemos cómo iglesias están cediendo al pecado con este tema de la inclusión. Vemos cómo lo que no veíamos antes estamos viendo, y lo que tú decías, ¿no? La apostasía. Se está haciendo, se está viendo. Y el que no lo vea en estos tiempos, el que no esté preparado, ¿no? O no esté despierto o no pueda ver, entonces por eso estamos compartiendo esto, ¿no? Para que se puedan dar cuenta, porque algunos por la ignorancia quizás no se dan cuenta de todo este mover mundial que está habiendo, en la cual obviamente está preparando el camino del anticristo, ¿no? Del hombre de pecado, de ese que va a tomar dominio de todo, pero debemos darnos cuenta y debemos mirar y meditar en estos tiempos. Uno de los pasajes que decías y compartías, perdón, de lo que decías, venía a mi mente eso: qué tiene de comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si bien, ¿qué hacemos luteranos y católicos juntándose en vez de promover que los mismos protestantes se junten y hagan un concilio? Lo que tú decías, que realmente nos hace falta. No, Porque, hace falta muchísimo, hermano. Sí, sí. porque en la comunión, en la coinonía, en la misma fe, en la misma palabra, nos vamos a fortalecer, nos vamos a hacer más fuertes. En la unidad está también la bendición, ¿no? De estar juntos, en armonía. Dice el Señor que ahí envía bendición. Quizás esto es pequeño, ¿no? Como compartir contigo, Cristóbal, con el doctor Enuel y con otros canales. Nuestros hermanos, hoy a la noche va a estar con nosotros Gerardo Mercado, del canal En Verdad Lo Dice Desde Cero. Él va a estar con nosotros también. Esa unidad, imagínate en concilio, ¿no? Dentro de la iglesia protestante, la bendición que sería, y realmente que lo necesitamos, porque realmente el sistema de este mundo nos está llevando a eso, ¿no? A poquito ir cediendo, y nos está comiendo eso. No, sí, sí, hermano. También los concilios son peligrosos. También son peligrosos, porque si llegamos todos a un consenso y cada vez las iglesias protestantes, no todas, pero es que date cuenta que ahora cualquiera abre un local y ya pues te abre ahí una, ¿no? Porque tuercen, son indoctos, inconstantes, y tuercen las doctrinas, ¿no? Las tuercen. Pero vivimos en un mundo que está, o vamos en contracorriente o con la corriente. ¿Qué hacemos? Yo estoy de acuerdo con algunos otros estudiosos de la palabra, ¿no? Y creo que entendidos en los tiempos, que va a venir una gran persecución. Es que tiene que venir una gran persecución. Va a venir una gran persecución. Estamos muy cómodos en las redecitas sociales, estamos muy cómodos en nuestras iglesitas, ¿no? Pero ya se está viendo, no en Occidente de una manera exagerada, pero ya se está viendo. Nos están cerrando boca, nos están cerrando muchas cosas, nuestro lugar de expresión. Nos van a llamar tiranos, nos van a llamar que somos personas que no amamos a los demás, ¿no? Por su diferencia, por su... ¿no? Nos amamos a todos, pero el pecado hay que llamarle pecado, ¿no? Eso es lo que tenemos que ser constantes en eso. Yo me estoy acordando ahora de la iglesia de Esmirna en Apocalipsis, que Jesús le advierte al ángel de esa iglesia que aguante, que va a venir una persecución, que va a sufrir y que va a ser mártir. Le está diciendo, aguanta hasta el fin. Nosotros no sabemos lo que es eso. Nosotros, yo lo dije en un no me acuerdo, creo que estabas tú ahí, que lo hablé ahí en una de las reuniones privadas de la iglesia de Pamplona.
que está muy bien todo, pero que el cristiano de hoy en día está muy cómodo, muy cómodo, muy cómodo. Pero bueno, eso no quiere decir que yo desee mal a los demás, ¿no? Sino que a veces nuestra fe y nuestra creencia en la doctrina de la justificación a veces se tiene que mostrar con esa obra de, yo no digo de martirio, pero sí de persecución, ¿no? Entonces, ¿cómo sufrimos nosotros? Ahora a los cristianos somos cristianos de cristal, yo les llamo de cristal, que tenemos a Dios para solamente que me pague el renta, para que me ayude en el trabajo y 4 cosas más. Pero ¿cuándo le pedimos a Dios de nuevo para poder hablar de su palabra? ¿Cuándo le pedimos a Dios de nuevo cuando me están escupiendo a la cara? Porque estoy hablando del Evangelio. O me dan una torta, como me han hecho a mí. A mí me han dado tortas. ¿Qué haces? O sea, ahí se manifiesta el fruto del Espíritu. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y yo he visto cristianos que la templanza se la dejaron en casa, hablan de amor de boca, ¿no? Como dice el apóstol Juan, que cuando habléis no os améis de boca, sino por obra también. ¿Dónde se ve eso? Entonces, necesitamos una contrarreforma, yo no sé si llamarlo así, pero lo que yo he vivido durante tantos años en mi vida, esto, ¿no? Y siempre disputas, y cuando hay una cosa, un evento a nivel local, ¿no? Y quieres implicar a las otras iglesias, a las otras iglesias protestantes, de una, de otra, siempre hay alguna diferencia. No hay un consenso para, fíjese, simplemente para un evento para poder predicar el evangelio, que es lo que tiene que ser y lo que tiene que primar en nosotros. Entonces, estas declaraciones de que yo veo aquí ecuménicas son un salvavidas para esas denominaciones, para la persecución, un salvavidas. Yo lo digo así claro. Porque no hay nada mejor que estar andando en el gobierno religioso mundial, ¿sabes? Arropados por la Santa Madre Iglesia Católica Romana y no sé cuántas cosas más. Y bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Vamos a ver si Cristóbal está con nosotros en otra oportunidad más, pero ha sido de mucho gozo compartir este tema que ha traído de la justificación, viéndolo desde la mirada histórica. Y gracias, Cristóbal, ha sido un gusto. Esto nos va a edificar y la verdad que no teníamos esta información que trajiste sobre lo que estaba ocurriendo, y la verdad que nos abre, ¿no?, la vista y nos pone el alerta. El alerta se intensifica más, porque ya estamos ya con la luz roja ahí, Cristóbal. Sí, sí. Pero, estamos con los letreros de alerta o peligro. Sí. Así es. Bueno, amados, ha sido un gusto. No sé si, Cristóbal, quieres decir algo para despedirte. Nada, me he sentido muy bien estar aquí como en casa. Muchas gracias, Omar, por tu paciencia y tu hospitalidad. Hago también una invitación a ti para que vengas a mi canal un día de estos, lo cuadramos, y también pues que quieras venir a compartir también en las reuniones privadas, que creo que hace falta, ¿no? También personas, ¿no?, que aporten también alguna cosita. Hemos tenido algunos en algunos días, y yo me he sentido edificado cuando han compartido cosas, pues bueno, pues que también te dan luz, ¿no? Entonces, que quedas invitado, y nada, que cuando quieras, aquí me tienes para lo que necesites, hermano. Ok, no te voy a seguir, quédate en interno cuando salgamos del aire. Y bueno, amados, un gusto. Me quiero despedir con este pasaje que está en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 10. Me despido con esta frase, que es un mensaje a la iglesia de Esmirna. Dice: no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados,
y tendréis tribulación por 10 días. Pero culmina esta frase diciendo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios los bendiga a todos, nos vemos, amados,